Ahí va a aparecer el tema para que usted se identifique. ¿Les gusta anotar? ¿Les gusta anotar? Anoten, ese es el tema. La amargura, enemigo de sus milagros. Alguien dijo que en esta tierra habría menos amarguras si las personas no nos dedicáramos con tanto afán y con tanto entusiasmo a recordar los rencores antiguos, en vez de soportar y enfrentar con toda responsabilidad los dolores presentes. El autor de la carta a los Hebreos escribió con mucha razón acerca del tema. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice el autor de esta carta a los Hebreos: después de haber enumerado en el capítulo 11 a todos los que se conocen como los héroes de la fe, y si usted da una pasada por ahí por el capítulo 11, se va a dar cuenta que siempre al inicio de cada uno de los versículos dice: por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe los antiguos soportaron, por la fe, sufrieron batallas, se hicieron fuertes en medio de las batallas. Pero ya en el capítulo 12, hablando precisamente de los deberes que tenemos como cristianos, particularmente en el versículo 15, miren lo que escribe con relación a la amargura. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, como ya lo mencioné, es uno de los enemigos que pretenden robarnos las bendiciones de Dios. La semana pasada dijimos que todas las bendiciones de Dios, por supuesto, son milagros que Él obra a nuestro favor, pero todos esos milagros contienen propósitos, porque Dios es un Dios de propósitos. También dijimos que la bendición más impresionante que este mundo ha experimentado es la encarnación y la resurrección de Jesús, por medio del cual fue posible el milagro de la salvación. La salvación que se manifiesta a todo aquel que en Él cree, que nace de nuevo, y en ese sentido entonces es liberado de la condenación eterna del infierno, como lo fuimos usted y yo cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y ahora gozamos del milagro de la salvación, salvación que nos ha librado de la condenación eterna. En otras palabras, somos bendecidos por el hecho de tener un lugar en el reino de los cielos, precisamente por causa de la salvación y la justificación que Jesús logró para nosotros. Pero también somos bendecidos de ser hechos y llamados hijos de Dios. Ahora ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Y eso es una bendición que usted y yo podemos disfrutar y podemos pues dar a conocer. Ahora somos hijos de Dios. Pero también somos bendecidos porque reconocemos cada día que si no fuera por su gracia, por su amor y por su misericordia, usted y yo simple y sencillamente ya no estaríamos en este mundo. Pero es por su gracia. Cada mañana su gracia y su misericordia se manifiesta a nuestras vidas. Pablo dijo en Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De este texto y de todas las bendiciones espirituales hablamos bastante la semana pasada. La salvación es, si no es una o es la única o es la mayor de las bendiciones que jamás alguien haya recibido. ¿Sí? La mayor pérdida que puede experimentar una persona no es la pérdida de cosas materiales. La mayor pérdida que una persona puede experimentar es la pérdida de su alma. Pero usted y yo tenemos ya la salvación, pero esa salvación cambió nuestra vida
proveyó para nosotros, que ahora ya no somos hijos de las tinieblas como en otro tiempo, ahora somos hijos de la luz, para andar en luz. Nuestra mente, en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra mente empieza a ser cambiada, renovada, de tal forma que ahora en Cristo necesitamos pensar ya no de la manera carnal como pensábamos anteriormente, sino hay que pensar como piensa Cristo, de una manera espiritual, porque dice la Biblia, hablando Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, que ahora tenemos la mente de Cristo. Y eso es una bendición, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Decir que tenemos la mente de Cristo significa pensar como Cristo y vivir como Cristo. De nada nos sirve decir yo tengo la mente de Cristo y pensar de una manera muy carnal, ¿verdad? Bueno, la connotación del término salvación, el término griego para esta palabra salvación es soteria, que se tradujo así salvación en el Nuevo Testamento. Esta palabra salvación, soteria, que no se limita solamente a salvación de la condenación para vida eterna, sino que esta palabra salvación también se traduce en algunos textos de la Biblia como salud. ¿Cómo se traduce también salvación? Salud, implicando salud del cuerpo, salud del alma y salud del espíritu. Salud, cuerpo, alma y espíritu. Por ejemplo, en la tercera carta del apóstol Juan, que solamente tiene un versículo, es decir, en tercera de Juan capítulo 1, aunque Juan fue inspirado por Dios para escribirle a un anciano líder de la iglesia llamado Gallo, y él escribió acerca de un deseo que él tenía en su corazón, y le escribe de manera particular, le dice: yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Bueno, Juan le escribe a Gallo este deseo que tenía, pero como es inspirado por Dios, quiero decirles que debemos entender que ese mismo sentir que tuvo Juan es el mismo sentir y el deseo que tiene Dios por todos los que somos sus hijos. ¿Sí? Dice tercera de Juan capítulo 1 versículo 2, hablando Juan al líder de la iglesia Gallo, pero recuerde, ese es el mismo sentir que Dios tiene para todos nosotros. Dice: amado. Le está escribiendo a Gallo, pero también se refiere a ti. En otras palabras, tú y yo somos muy amados por Dios. ¿No le da gracias a Dios? Eso es una bendición, sentirnos amados por Dios. Entonces dice Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y a veces este texto, los que predican un evangelio de prosperidad o que tiene solamente que ver con dinero, dicen: ahí está, ahí lo dice la Biblia. Dios desea que seamos prosperados. Pero escuchen esto, mis hermanos, la prosperidad que Dios desea para nosotros es una prosperidad que tiene que ver con los asuntos espirituales de su reino. Porque ya hemos dicho en otras ocasiones que la bendición material esa viene, Dios nos la da como una añadidura, no como la prioridad. Son las añadiduras de Dios cuando caminamos en obediencia a Dios. Dios desea que tú y yo seamos prosperados espiritualmente y como añadidura prosperados materialmente, porque Dios sabe que necesitamos todas las cosas para vivir. Entonces dice ahí: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Por supuesto, habla de una salud del cuerpo, habla de una salud del alma, pero también habla de una salud del espíritu. ¿Sí? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud en tu cuerpo, alma y espíritu, así como prospera tu alma. Ahí en el alma están los sentimientos, está la voluntad, están las emociones. Entonces, nuestra alma necesita tener salud. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Aquí
Juan le está escribiendo a Gayo, pero acuérdese, también se refiere a nosotros. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de mi verdad, y de cómo andas en la verdad. Gayo, pero también nosotros. Hoy muchos podemos oír, o hay mucha gente alrededor que pueden oír la verdad y no andar y vivir en la verdad. Mucha gente el día de hoy llegan a muchas congregaciones como esta o como cualquier otra, oyen una predicación bien trazada en la verdad, pero salen y no viven en la verdad que la Biblia establece. Versículo 4 dice Juan a Gayo: no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces aquí se establece un principio. Andar y vivir en la verdad es tener salud espiritual. Anótelo ahí, anótelo ahí. Todos los que están haciendo anotaciones o ahí con su teléfono en su aplicación de notas, anote este principio. Andar y vivir en la verdad es tener salud espiritual. Y hoy el deseo de Dios es hablarnos de algo que es sumamente importante que entendamos para tener precisamente salud espiritual y continuar siendo benefactores de sus bendiciones como parte de su obra milagrosa en nosotros. Yo he distribuido este mensaje en 3 puntos principales que voy a tratar de desarrollarlos y vamos a tratar de terminarlos. 3 puntos. Cuando escribimos nuestras notas aquí, los que predicamos, le llamamos, en el arte de predicar la palabra, que es la materia que se llama homilética. Homiléticamente uno distribuye el tema en puntos principales donde uno hace énfasis. Yo tengo 3 puntos. Número 1, hablando precisamente del tema, la amargura como enemigo de sus milagros. El punto número 1 que vamos a ver es: la amargura es un virus que contamina. Número 2, vamos a ver cuáles son los efectos de la amargura. Y por supuesto, en tercer lugar, vamos a ver cuál es la cura para la amargura. Vamos pues al primer punto. La amargura es un virus que contamina. Cuando meditamos entonces en Hebreos capítulo 12, versículo 15, que es el texto que acabo de leer, nos damos cuenta que el autor comienza con una exhortación, pero a la vez con un llamamiento, escuchen, a prestar atención, presten atención, a estar alertas. Dice Hebreos 12, lo vuelvo a leer, primera parte o parte de la exhortación. Dice el autor: mirad bien, mirad bien. El verbo griego usado aquí, que se usó para mirar, expresa la idea de mirar por encima con claridad. Como cuando tú tienes deseos de ver algo con más claridad y a lo mejor no alcanzas a verlo, haces todo lo posible por mirar por encima de lo que te está estorbando para mirar con claridad y entonces poder tener claro lo que quieres mirar. Ese es el sentido que está expresando, o la idea que está expresando el verbo mirar. Mirar por encima de, para ver con claridad. De ahí el énfasis del autor que dice: mirad bien, pero la idea que está dando es observar atentamente, pero con una actitud vigilante. Mirad bien. ¿Qué tenemos que mirar bien? Dice la segunda parte: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, refiriéndose precisamente a todas las bendiciones espirituales y materiales que nos vienen, como ya lo dije, como una de sus añadiduras. Mirad bien, no dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, si aplicamos aquí, nos damos cuenta que si en alguno de nosotros ha brotado o brota alguna raíz de amargura, escuchen, dejamos de ser personas saludables. ¿De acuerdo?
nos viene una enfermedad que es una enfermedad peligrosa y altamente contagiosa, que se llama precisamente la amargura. La amargura, aunque es un sentimiento que no viene de Dios, por lo tanto es un sentimiento carnal, pero además es un sentimiento emocional. Si permitimos que haga nido en el corazón, puede llegar a convertirse en un virus o en una bacteria, porque dice ahí que puede llegar a contaminar a muchos. Así es la amargura, ¿sí? Aunque las bacterias y los virus son dos organismos completamente diferentes, no por ello dejan de ser peligrosos y contagiosos. Por ejemplo, las bacterias tienen la capacidad de reproducirse por sí mismas y se reproducen y dañan el cuerpo. Y ahí está la bacteria en el cuerpo, y a veces tú vas con el médico y el médico no encuentra qué es lo que te está pasando, por qué te viene ese debilitamiento, por qué tienes problemas estomacales, etc. Es posible que hay una bacteria. Todos los virus y las bacterias hay que verlas microscópicamente, no se pueden ver así con mucha claridad. Bueno, las bacterias, esas se reproducen por sí mismas, pero el virus es un agente infeccioso que siempre necesita de un huésped, es decir, de alguien que le dé alojamiento y le ayude a reproducirse, porque el virus no puede reproducirse por sí mismo, es decir, necesita un hábitat o un medio ambiente que lo ayude a reproducirse. Así son los virus. Este término virus es muy interesante porque tiene mucho que ver con la amargura. El término virus procede del latín virus, así como se oye, 5 letras, virus, que significa, escuchen el significado de este término latín, virus, que significa mal humor. Virus significa mal humor, significa veneno, significa mal olor. Y finalmente, virus significa infección. Cualquier parecido con la amargura será mera coincidencia. Ya vamos a ver qué significa la amargura más adelante. Ya dijimos pues entonces que la palabra salvación también se traduce en algunos textos de la Biblia como salud, implicando salud del cuerpo, del alma y del espíritu. Salud procede de la palabra castellana higiene, que significa tener salud, estar sano o estar en buena salud. ¿Cuántos están en buena salud? Bueno, Pablo en algunas de sus cartas usa esta palabra salud o higiene en castellano. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:10 habla de los que se oponen, escuchen, a la sana doctrina. Hay personas que se oponen a la sana doctrina, o dicho en otra manera, a la doctrina que es higiénica o que es saludable, y prefieren hablar de muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3, Pablo vuelve a usar este mismo término. Dice 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo o a las palabras higiénicas o saludables de nuestro Señor Jesucristo, pues está enfermo. Dice ahí el versículo 4, está enfermo de envanecimiento, está envanecido. Es decir, está lleno de orgullo, está lleno de soberbia, está lleno de arrogancia. Camina como, ¿han visto caminar a los pavorreales? ¿Cómo caminan los pavorreales? Con unas plumas impresionantes. Yo el día de ayer me metí a ver los 5 pavorreales más hermosos del mundo. Y resulta que el primero que está enfocando uno de los que estaban ahí grabando al pavorreal, el pavorreal, hagan de cuenta que estaba volteando para acá, pero en cuanto se dio cuenta que había alguien que lo estaba enfocando, ¿qué creen que hizo el pavorreal? Inmediatamente se enfocó en la cámara y levantó sus alas y empezó a caminar como pavo real. Impresionantes están. Unas plumas y las levantan así con unos colores extraordinarios. Bueno,
Ese es el sentido que está dando el término que está usando a Pablo aquí. Cuando alguien no se conforma a la palabra higiénica saludable de nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas, es porque está envanecido. Está como el pavo real. De ahí viene un verbo que está ya registrado en la lengua castellana, la Real Academia Española, que es el verbo pavonear, precisamente para referirse a todos aquellos que están envanecidos, y que habla, este verbo pavonear habla de alguien que alardea, alguien que es jactancioso y petulante, y sí los hay. Así que cuando usted vea o escuche a alguien que se conduce o habla como si fuera un pavo real, tenga mucho cuidado, porque usted está frente a uno que está envanecido, porque no se conforma a la palabra saludable. Y sigue diciendo ahí Pablo, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia. Mire hasta dónde lleva el envanecimiento. Palabras vanas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera, etcétera. ¿Todo por qué? Por no alinearnos a la palabra saludable. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, Pablo vuelve a usar en esta segunda carta el mismo término. Habla de aquellos que llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Estamos en ese tiempo, por si usted no lo sabía. Este término soportar se traduce también tolerar. Hay personas en el día de hoy que no toleran la predicación de la sana doctrina, la cual la predicación de la sana doctrina debe de ser clara, debe de ser franca y debe de confrontar con el pecado. Y hay gente que no soporta ser confrontada con sus pecados, pero esa es la sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Por tal razón, entonces, las personas que no soportan la sana doctrina o que no la toleran, dice ahí, irán en pos de un evangelio light y buscan solamente las emociones, buscan solamente escuchar mensajes que no les confronten con su condición espiritual. En Tito capítulo 2 versículo 1, el consejo de Pablo a Tito en el capítulo 2 versículo 1, le dijo, tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina o a la doctrina saludable. Así que la sana doctrina o la doctrina que es higiénica produce salud. Por lo tanto, cuando el autor de los Hebreos nos está advirtiendo que nos cuidemos de ese trastorno emocional llamado amargura, en otras palabras nos está diciendo que nos cuidemos, nos limpiemos, que practiquemos la higiene para no contaminar a otros. Y aquí se establece otro principio, anoten el principio los que están escribiendo, la salud inicia con la higiene. Y donde hay higiene, hay salud. Repito el principio. La salud inicia con la higiene. Por eso es que nos lavamos las manos constantemente, para ser higiénicos y no contaminar a alguien. O usamos la goma es el gel para las manos. Porque la salud inicia con la higiene. Y donde hay higiene hay salud. Por eso es que somos saludables, ¿sí? Si tú te alineas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, habrá salud espiritual en tu vida cristiana, ¿sí? Y hay que mantenernos saludables. Toda enfermedad estorba. Toda enfermedad que nos viene al cuerpo, humanamente hablando, nos hace daño, nos debilita, nos estorba físicamente, emocionalmente o espiritualmente. Mire cómo el diccionario de la Real Academia Española define lo que es amargura. Y aquí ya nos conectamos con el segundo punto. Ya vimos entonces que la amargura es como un virus que contamina. Ahora veamos en nuestro segundo punto cuáles son los efectos que produce la amargura. Y el diccionario de la Real Academia Española dice que amargura, anótenle ahí, es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento
o de tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión, una traición o una injusticia. Eso produce amargura. Ya de entrada, mis hermanos, la definición, aunque es muy clara, es muy concisa, nos dice ya mucho acerca de los efectos que produce la amargura. Para empezar, dice que la amargura es un sentimiento duradero cuando no se atiende. Es como una herida causada en el cuerpo humano que usted no se atiende. ¿Qué va a pasar? Se va a infectar gravemente. Por eso entonces el autor de la carta a los Hebreos, ya toma sentido entonces la exhortación del autor de la carta a los Hebreos diciendo: miren bien, manténganse alertas, atentos, no sea que brote en ustedes una raíz de amargura que pueda anidarse en el corazón. Ahora, la amargura puede pasar, o las tentaciones nos vienen a todos. Todos podemos y tenemos la capacidad para resistir las tentaciones. El problema se da en nosotros cuando anidamos y permitimos que una tentación llegue a nuestro corazón, o algún problema espiritual llegue a nuestro corazón, o algún problema de la carne. Miremos bien, dice el autor, que no brote una raíz de amargura en tu corazón o en mi corazón, y que ya ha hecho nido ahí en tu corazón. Ahora, una realidad que a veces pasamos por alto, pero que no por eso debemos ignorarla, todos, y no diga usted yo no, todos de una manera o de otra nos hemos sentido frustrados, ¿sí o no? Por alguna razón. O nos hemos sentido tristes, o nos hemos sentido resentidos por haber sufrido ya sea una desilusión, una traición o una injusticia. ¿Es cierto esto que estoy diciendo o estoy exagerando? ¿A cuántos los han desilusionado, traicionado o les han cometido alguna injusticia? A todos. Tú no puedes decir a mí no. Porque Santiago en el capítulo 3 versículo 2 dice: todos ofendemos muchas veces. Nosotros ofendemos o luego hay alguien que nos ofende, ¿sí? Si alguno no ofende en palabra, dice Santiago, este es varón perfecto. ¿Habrá algún varón perfecto aquí? Perfecto solamente Jesús. De ahí en fuera todos somos seres imperfectos. Y en esas imperfecciones entonces, pues todos nos ofendemos. Y cada uno de nosotros permitimos si aceptamos o no la ofensa, o la pasamos por alto, ¿sí? Entonces, el punto del autor de la carta a los Hebreos, el punto clave aquí, el mensaje del autor es que miremos bien que no brote una raíz de amargura y haga nido en tu corazón. Hay que cortarla inmediatamente. Ahora, dice ahí la definición, porque estamos viendo el segundo punto, que son los efectos que produce la amargura. Y yo quiero pedirle por favor que ponga mucha atención, procure no dormirse. Póngase atento, mire bien, esté alerta, atento, porque este mensaje puede ser el día de hoy un mensaje que pueda cambiar completamente su perspectiva cristiana, de vida cristiana. Porque si hay algo de lo que yo voy a estar hablando y por ahí está haciendo problemas en su vida, hoy usted puede ser libre de esa amargura, de cualquier resentimiento. Dice entonces la definición que inicia con un sentimiento duradero de frustración. Que ese sentimiento duradero de frustración, si no se atiende, ese sentimiento se vuelve en un resentimiento. Es posible que alguno de los que están aquí o de los que están viendo este mensaje esté resentido aquí en el corazón. Ese resentimiento, quiero decirles que no viene solo. Un resentimiento se acompaña de tristeza, también de dolor. Y todo esto y muchas otras cosas más que suceden aquí en el alma son los que dan a luz las raíces de amargura, y finalmente da a luz la amargura. Y esa amargura
trae como consecuencia deseos de venganza, depresión en las personas o finalmente suicidio. Por eso el tema, la amargura es un enemigo, y me estoy refiriendo a los cristianos, La amargura es un enemigo que está ahí, que nos impide ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Porque alguien que pueda estar amargado en su corazón por la razón que sea, si no arregla ese asunto en su corazón, pues usted no le está dando herramientas a Dios para bendecirlo. No estoy hablando de que no somos benefactores de su salvación. Esa salvación ya la tenemos, Dios no nos la quita. Pero sí, por causa de la amargura hay cosas que pueden estar estorbando ahí en nuestro corazón. A veces no podemos ver a Dios. Entonces, las personas que están resentidas o amargadas, las podemos identificar muy claramente porque nos damos cuenta que hay una enfermedad en el alma, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los efectos que produce la amargura. La amargura, según la Biblia, o de acuerdo a la Biblia, es un término griego picria, con K de kilo, anótenle ahí, picria, así como se oye, que se traduce algo punzante, especialmente veneno. ¿Recuerda cómo tradujimos el término virus? Mal humor, veneno, mal olor e infección. La amargura es algo muy parecido a un virus, ¿sí? La amargura, picria, el término griego picria, también da la idea de algo que atraviesa, algo que perfora con algo que es agudo y puntiagudo, como un cuchillo pues, o una espada. Así es la amargura. La amargura puede penetrar y entrar hasta lo más profundo del ser interior del ser humano. Ahora, quiero decirles que ese es el deseo de Satanás. El deseo de Satanás es mantenernos en una postura de amargura, ¿sí? Ese no es el deseo de Dios, por supuesto. Es decir, una persona con amargura en su corazón, literalmente es una persona que destila, lo voy a decir de esta manera figurada, destila veneno y perfora el alma de las personas que lo escuchan o con las personas que se rodea. Usted escucha hablar a una persona amargada y no habla otra cosa más que del problema de enfermedad emocional que trae en el alma, y de eso habla y daña a muchas personas. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dijo: miren bien que no brote una raíz de amargura, porque pueden dañar a otros. Recuerda cuando Jesús en Mateo capítulo 12 versículo 34 le dijo a los fariseos: generación de víboras. ¿Sí recuerdan ahí? ¿Sí? Bueno, ese es el sentido de la reprensión, ¿sí? El sentido de la reprensión que hace Jesús a los fariseos es generación de personas que parecen como víboras, que destilan veneno con sus palabras. Y luego dice Jesús: ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la pregunta para nosotros sería: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque si el corazón está dañado, eso se puede convertir en un enemigo que pueda bloquear la manifestación de los milagros de Dios en nuestra vida, como es la paz. Lo primero que hace la amargura es robarnos la paz, y no se diga el gozo, ¿sí? Así que la amargura también da la idea, entonces, de algo que es punzante como un cuchillo, y sobre todo el sabor de la amargura es amargo como el ajenjo. Así es la amargura. Entonces, la definición pues nos muestra los efectos que produce la amargura en el área de nuestros sentimientos, emociones, en la voluntad, pero también en la mente. Un amargado no anda pensando en otra cosa más que quizá en ver la oportunidad de tomar venganza por causa de la desilusión, la injusticia o la traición de la que fue víctima, ¿sí? Ahora, entonces el autor de la carta a los Hebreos dice: miren bien
que no brote una raíz de amargura y se anide ahí en el corazón. En otras palabras, dice el autor, procuren mirar bien para que la gracia de Dios o la gracia que Dios quiere manifestar en nosotros no sea neutralizada o bloqueada. Cuando hay amargura en el corazón, ya no podemos ver bien, ya no podemos pensar razonablemente y tampoco podemos hablar correctamente. ¿Por qué? Porque todo en nuestro ser interior se ha dañado. Nuestra relación con Dios se daña, porque ya lo dije, no hay paz. Nuestra relación con los demás también se daña. ¿Por qué? Porque estamos envenenados. La amargura ha penetrado en el corazón, ha perforado el alma. Es algo punzante que está causando dolor aquí en el alma. Yo quiero que confirmemos esto que estoy diciendo con algunos textos del Antiguo Testamento acerca de los efectos que hace la amargura. El término amargura en el idioma hebreo es el término ya no picria como en el griego con cada kilo. Ahora el término hebreo es mara, así como se oye, mara. Pero el sentido es el mismo, es algo punzante, es algo que perfora. Por ejemplo, el libro de Ruth narra de aquel hombre llamado Elimelech, que tenía a su esposa llamada Noemí, que dice que hubo hambre en la tierra y ellos fueron a los campos de Moab para que ahí pudieran ser alimentados. Este Elimelech y Noemí tenían dos hijos, uno llamado Malón y otro Kelión. Uno era medio malón y el otro era Kelión. Estos dos se casaron, dice la Biblia ahí, con dos moabitas, una llamada Orfa y otra precisamente Ruth. La que Dios inspiró para escribir este libro de Ruth. Esta Ruth fue la que al morir su esposo y su suegro le dijo a su suegra Noemí, Ruth capítulo 1 versículo 16, lo leo rápido, le dijo Noemí a sus dos nueras, váyanse y busquen por allá marido y aléjense de mí. Pero esta Ruth fue la que le dijo a su suegra, oiga, vea el corazón de una nuera para con la suegra. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, donde quiera que tú vivieres viviré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú murieras moriré yo. Qué corazón de la nuera, ¿verdad? Versículo 19. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, por causa de la muerte del esposo, de los dos hijos. Quedaron desamparadas estas tres mujeres, y dice que toda la ciudad de Belén se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que se traduce amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahí está la palabra Mara, amargura. Hay otro ejemplo en la Biblia de un personaje de quien Dios dio testimonio de él, a ver si lo identifican. Dios dio testimonio de este personaje como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién? Bueno, aún a pesar de que este Job fue un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado, temeroso de Dios y apartado del mal, escuchen, él no pudo escapar de los efectos nocivos de la amargura, lo cual nos enseña que cualquier persona, por más temerosos de Dios, por más amadores de Dios que podamos ser, nos puede llegar este sentimiento carnal de la amargura. Bueno, Job, a todos nos gusta la historia de Job, ¿sí o no? ¿A cuántos les gusta la historia de Job? A todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca vivir o experimentar lo mismo que Job. Y ahí decimos, no, Señor, no me hagas pasar por las cosas que pasó Job. A veces nos gusta solamente escuchar
lo que le pasó a Job y decimos, pues bueno, se le murió toda su familia, perdió todo, pero ¿qué cuando ya estamos nosotros en la misma condición de Job? Bueno, Job, capítulo 1, versículo 8, dice que Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Bueno, ya saben ustedes la historia del capítulo 1. Él pierde sus hijos, pierde sus criados, pierde sus animales, pierde todas sus propiedades. Llegamos al capítulo 2 y escuchen esto: las aflicciones de Job continúan. Job capítulo 2, versículo 7. Acompáñenme ahí. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. A todos nos gusta la historia de Job, pero cuando Dios permite a Satanás que nos hiera, ahí ya entonces le gritamos a Dios: no, Señor. Bueno, Dios permitió que Satanás hiriera a Job, escuchen, con una sarna maligna. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y dice el versículo 8 que tomaba Job un tiesto, un pedazo de barro. Cuando usted quiebra una vasija de barro, los pedazos se les llama tiestos, ¿verdad? Tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas para mitigar un poco el dolor que él sentía por causa de esa sarna maligna. Pensemos un momento en esa sarna maligna. Aunque no se pudo o no se puede diagnosticar con exactitud la naturaleza de la aflicción de Job, pues no es muy difícil imaginar que esa sarna maligna le producía a Job una extrema picazón en la piel. No una simple picazón, sino una picazón que el tiesto tenía que usarlo, la ceniza tenía que usarlo para mitigar esa comezón. Y yo no sé si a usted le ha picado algún mosquito y de repente nos empezamos a rascar y al rato ya tenemos todo rojo ahí, pero si tú te sigues rascando, entonces surge una llaga, porque la piel se va desgastando. Bueno, dice que esa sarna le producía a él una picazón muy extrema desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Yo quiero que más o menos se ponga un poquito en los zapatos de Job. Y esa sarna maligna era punzante, le ocasionó no solamente dolor, sino eran unas llagas o unas úlceras físicas que le abrieron la piel. Y aún mucho peor, le provocaron como un trauma emocional en un grado extremo. Se siente una desesperación muy tremenda cuando usted siente una comezón, está enfermo de alguna enfermedad de la piel. Yo hace tiempo estuve enfermo con una enfermedad en la piel y es una desesperación que hasta se siente uno desesperado así, porque duele y entre más se rasca uno, aunque te puedas rascar ahí con un tiesto, con algún instrumento, la piel empieza a sangrar porque queda expuesta a la piel. Más o menos esa es la idea de lo que estaba sufriendo Job. La pregunta para nosotros es: ¿cómo tú o yo reaccionaríamos si estuviéramos en el lugar de Job, con una sarna maligna? ¿Cómo reaccionaríamos? Vamos a ver cuál fue la reacción de Job, el efecto que produjo esa sarna maligna en la vida de Job. Acompáñenme a Job capítulo 7, versículo 3. En el capítulo 7, llegamos a este capítulo 7 y siguen las aflicciones de Job provocadas por esa sarna maligna. Job capítulo 7, versículo 3. Dice: mire lo que salió del corazón de Job. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche me es larga. Estoy lleno de inquietudes hasta el alba.
Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Atención aquí, versículo 11. Vamos hasta el versículo 11. Por tanto, o a consecuencia de mi aflicción, mire lo que salió del corazón de Job. Por tanto, no refrenaré mi boca y hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Wow. Por eso yo le preguntaba hace un momento, ¿cuántos de nosotros podemos establecernos en el lugar de Job y cuál sería nuestra reacción si tuviéramos una sarna maligna? No refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Notemos cómo el dolor causado por la sarna comienza como un dolor físico desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, pero ahora ese dolor físico se ha convertido en un dolor del alma, de los sentimientos, de las emociones, y de ahí, de lo que hay en el corazón, habló Job, diciendo: no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Notemos que otro de los efectos que produce la amargura es queja. ¿Cuál es otro efecto de la amargura? La queja. Y a veces nos la pasamos quejándonos de todo y quejándonos de todos también. Y ahí andamos y vamos a un lado y ya nos andamos quejando y no me gusta esto, no me gusta aquello, ¿por qué a esta hora? Y ahí andamos con un montón de quejas. Vamos a Job capítulo 10, versículo 1. Recuerde ahí, otro de los efectos de la amargura es queja, la queja. Porque estamos hablando del segundo punto, que es los efectos que produce la amargura. La amargura, ya dijimos que es un dolor permanente cuando no se trata y produce queja. Vayamos a Job capítulo 10, versículo 1. ¿Estamos ahí? Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Ahí está la amargura convirtiéndose en queja o dando a luz la queja. Hablaré con amargura de mi alma. Voy a leer estos mismos textos del 1 en adelante, ¿sí? Pero lo voy a leer en otra versión que es la Nueva Biblia Viva. Es la versión, la Nueva Biblia Viva. Dice: estoy harto de esta vida. Dejen que le dé rienda suelta a mis quejas. Hablaré en mi dolor y en mi amargura. Versículo 2, le he dicho a Dios: no te limites a condenarme, dime por qué lo haces así, pero en un sentido de desesperación. Acuérdese, Job está con una sarna maligna, está sufriendo, está en aflicción. Versículo 3, ¿de veras te parece bien oprimir y despreciar la obra de tus manos? Job y cada uno de nosotros somos obra de la mano de Dios. Mire lo que le está diciendo a Job a Dios. ¿De veras te parece bien oprimir y despreciar la obra de tus manos y dar alegría y prosperidad a los malvados? Noten ustedes cómo aquí Job en estas palabras está acusando a Dios de injusto. Bendices a los malvados antes que a la obra de tus manos, ¿sí? Esta versión concentra los versículos 4 al 7 en todo esto que voy a leer. Escuche lo siguiente. Palabras que están saliendo del corazón de Job, de un corazón afligido y lleno de amargura. La aflicción física o el dolor físico se convirtió en un dolor del alma. ¿Sí lo alcanzan a ver así? Versículo 4 dice: ¿acaso eres injusto como los hombres? ¿Que Job no conocía a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Dios es injusto? No, por supuesto. De hecho, la justicia es uno de los atributos de Dios. Dios es justo y ama la justicia. Y mire lo que salió del corazón de Job por causa de su amargura y de su aflicción. ¿Acaso eres injusto como los hombres?
¿Es tan breve tu vida como la de los humanos que me persigues por pecados que sabes que no he cometido? Wow, a mí estas quejas me parecen muy fuertes contra Dios, ¿no lo cree? Quejas, quejas. Y lo peor, no solamente quejas con lo que pasa alrededor, a veces nos quejamos contra Dios. Bueno, esto nos está mostrando entonces que el dolor físico de Job se convirtió en amargura, en dolor del alma, en un dolor emocional, en un dolor mental y espiritual que lo llevaron a enojarse contra Dios. ¿Alguna ocasión tú te has enojado con Dios? ¿Cuántos cristianos podemos encontrar o no cristianos que están enojados, que están amargados, que se quejan contra Dios diciéndole: yo he orado una y otra vez sin descanso por la vida de mi ser querido que está enfermo, y al final de cuentas te lo llevaste? Y se quejan contra Dios. ¿O cuántas mujeres se quejan contra Dios diciendo: Señor, he orado como lo establece tu palabra, como dice Pablo, orad sin cesar, he orado sin cesar por mi esposo para que se convierta a los caminos del Señor, pero en lugar de convertirse a los caminos del Señor me dejó por otra? Quejas, quejas y más quejas, aún de cristianos. ¿Cuántos están enojados con Dios y le dicen: Señor, mi hijo anda en drogas, mi esposo, mi esposa me abandonó, he fracasado en el matrimonio? O algunos otros diciendo: estoy en esta cama sufriendo con esta enfermedad, con una enfermedad muy parecida quizá a la de Job. ¿Por qué no me sanas de una vez y por todas, Señor? En otras palabras, el dolor físico que una persona puede estar experimentando se puede convertir en una amargura del corazón. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice: miren bien, no sea que dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y luego puedan contaminar a otros. Entonces la amargura produce quejas, quejas y más quejas, y peor, quejas contra Dios, cuando la realidad de todo es que estamos enfermos de un virus llamado amargura. ¿Cómo está tu corazón, por cierto? ¿Cómo está su corazón? ¿Sí? Porque si hay algo ahí en tu corazón que hoy estás reconociendo que Dios está hablando a tu vida en este momento, hoy es el día para que salgas de este lugar completamente libre y no andes cargando más con esa amargura. Si alguien te ofendió, si alguien te lastimó, si alguien te traicionó, o si hay alguien que te debe dinero y no te paga, no te amargues, no te amargues. Llegamos al capítulo 23, Yo me puse a investigar, bueno, ¿cuánto fue? Me puse a investigar a ver cuánto tiempo le duró la aflicción a Job de esa sarna maligna. No, nadie puede tener con certeza o con exactitud el tiempo que duró Job con esa sarna maligna, pero lo que sí afirman muchos es que Job duró con esa sarna maligna por meses. Llegamos al capítulo 23, en el versículo 2 dice así: hoy hablaré con amargura, Mara. Ahí está la amargura. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Usted ha visto las llagas infectadas? Bueno, yo soy muy malo para ver enfermedades en el cuerpo. Yo veo sangre y me debilito, ¿sí? Pero tomé fuerza en el Señor y le dije: Señor, dame fuerza. Me puse a ver unas fotografías de personas que tienen llagas en la piel y es algo increíble. Yo tengo aquí una fotografía en mis notas, ¿sí? Esas llagas infectadas, ¿sabe lo que empiezan a hacer? Empiezan a carcomer la piel, ¿sí? Y queda ahí y huelen mal, porque la piel está envenenada, huele mal. Y obviamente la persona que tiene llagas en su cuerpo, pues está malhumorada, ¿sí? La amargura es como esa fuerte llaga que empieza a carcomer el alma. Cuidado,
Por eso hay que poner atención a la exhortación y al llamado del autor de la carta a los Hebreos. Mirad bien, con atención. Ahora, si hacemos un resumen hasta aquí, así a vuelo de pájaro, de las calamidades de Job, hasta aquí lo veríamos más o menos así. Yo hice un resumen así rápido. Primero vimos a Job como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios permitió que el diablo lo afligiera. En un día perdió todo, perdió sus hijos, perdió a sus criados, perdió a sus animales. Su mujer, por si fuera poco, lo incitó a que maldijera a Dios y luego maldice a Dios y muérete. Oiga, ¿quién quiere una mujer así? Luego, los amigos que fueron a ver a Job, dice la Biblia que pasaron 7 días sin decir palabra, porque estaban espantados, estaban sorprendidos de cómo vieron a Job. ¿Se imagina con todas esas llagas expuestas ahí? Se quedaron calladitos. Pero luego sus amigos empezaron a hablar, pero sus palabras no fueron palabras de consuelo, de fortaleza, de esperanza, fueron palabras acusatorias. ¿Quién quiere amigos así? Por si fuera poco, el diablo pues lo ha herido con esta sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, que se prolonga por meses. A tal punto que esa llaga pasó de ser una llaga física a ser una llaga del alma que le produjo quejas contra Dios. Y yo creo sin duda que muchos de nosotros podemos identificarnos con Job, porque precisamente este libro fue inspirado por Dios para dejarnos ver así como si fuera una radiografía del alma del ser humano. Así somos los seres humanos. Esa radiografía nos deja ver la condición espiritual en la que estamos. Toda la Biblia nos muestra como esa radiografía. Cuando tú lees la Biblia, nos está mostrando la condición del alma. Y este libro de Job, precisamente con las experiencias de Job, nos está mostrando cómo puede estar el alma del ser humano. Puede estar ahí con una llaga infectada llamada amargura. Así que entonces el autor de Hebreos dice: miren bien, que no brote una raíz de amargura, que se ha anidado en el corazón, que les estorbe. Por ella dejemos de alcanzar la gracia de Dios, la bondad de Dios, y además pueda contaminar a otros. Escuchen, las quejas, por si usted no sabía, las quejas son contagiosas. Y además de ser contagiosas, las quejas muestran la condición espiritual de una persona, ¿sí o no? Bueno, nomás por mencionarle así rápidamente un ejemplo en la Biblia. Si usted estudia así rapidito Números capítulo 13 y 14, usted se va a dar cuenta que ahí en esa narración entre Números 13 y 14, Moisés manda a 12 espías a que reconocieran la tierra de Canaán. El reporte que 10 de ellos trajeron, a excepción de Josué y Caleb, escuchen esto, ese reporte que ellos trajeron logró contaminar gravemente con una raíz de amargura a más de 1 millón de personas que en ese tiempo eran los que conformaban el pueblo de Israel, aunque todo lo que ellos dijeron fue verdad. Por ejemplo, el reporte decía: nosotros no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Eso era cierto. Esa tierra, reportaron ellos, traga a sus moradores, hay gigantes, las murallas son elevadas, nosotros parecemos como langostas delante de ellos. Todo eso fue verdad. Sin embargo, ellos le pusieron un defecto muy tremendo a la tierra que Dios ya les había dado como herencia. En otras palabras, estaban acusando a Dios. Dios les había dicho: esa es la tierra que yo les voy a dar, esa es mi promesa, ese es mi milagro, esa es mi bendición para ustedes. Pero ustedes le están poniendo pretextos. Dios no les dijo, nunca les dijo que no iban a conquistar la tierra. Conquistar implicaba que ellos tenían que establecer una guerra, ¿sí? Para entonces poder poseer esa tierra y poder vivir en una tierra fértil, en una tierra donde había abundancia de todo. Con ese espíritu de queja contaminaron a toda la congregación en aquel tiempo del pueblo de Israel. Dice Números 14, versículo 1: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró.
Toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró. No es malo llorar. Lo malo es llorar con un sentimiento de queja. Cuando nos quejamos, y peor cuando nos quejamos contra Dios. Y se quejaron. Otra versión de este texto dice, el versículo 2, levantaron sus voces como un gran coro de queja. Escuchen, yo dije hace un momento que las quejas son contagiosas. Y hay quienes están amargados en el corazón y quieren venir a formar parte de ese coro, del coro de quejas. Y escuchen, no solamente se quejaron contra Moisés y contra Aarón y contra todos los hijos de Israel, se quejaron contra Dios también. Y entonces los hijos de Israel dijeron, toda la multitud dijo, así en un coro de queja, escuchen lo que dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Se fija hasta dónde puede llevar la amargura en el corazón a una persona? A regresar al mundo. Egipto simboliza el mundo. Entonces, la queja no fue solamente contra Moisés, sino también contra Moisés y Aarón, sino también contra Dios. Versículo 3 dice: ¿por qué nos trae ahora Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, se decían el uno al otro. Otra versión dice: la idea del uno y del otro corrió por todo el campamento. ¿Cuál fue la brillante idea que se les ocurrió a estos que estaban amargados y resentidos porque estaban sufriendo ahí en la tierra que iban a poseer la tierra de Canaán? ¿Cuál fue la brillante idea? La brillante idea fue la siguiente: designemos o elijamos a otro pastor, a otro capitán. ¿Cómo dice ahí? ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dice versículo siguiente: designemos o elijamos a otro capitán y volvamos a Egipto. En otras palabras, hagamos nuestra propia congregación. Lamentablemente tengo que decirlo, eso sigue sucediendo. Lo que le pasó al pueblo de Israel sigue sucediendo en nuestros días, y cada vez con mayor frecuencia en la iglesia de hoy. Cuando aparece por ahí como estos 10 espías que contaminan con un mal reporte, contaminan con su amargura a los demás, o como Coré, Datán y Abiram, empiezan a contaminar con sus quejas, y el producto de sus quejas es, o el resultado, o lo que hay de sus quejas, la raíz es la raíz de amargura. Y entonces empiezan a contaminar a otros con sus descontentos. ¿Saben lo que hacen las personas que están amargadas y se quejan? Le voy a dar 3 pistas para que usted se dé cuenta. Primero, contaminan a la congregación con sus quejas. Tenga cuidado cuando alguien viene a quejarse con usted. Tenga cuidado, ¿sí? Hay que discernir espiritualmente. Acuérdense que al principio dijimos que tenemos la mente de Cristo. Hay que pensar como Cristo piensa. Primero, entonces, los que están amargados y empiezan a quejarse, empiezan en su labor de contaminar a la congregación con sus quejas. Segundo, esa contaminación consiste en cuestionar el liderazgo establecido por Dios para que la gente comience a perder la confianza de sus líderes, hasta que finalmente, en tercer lugar, eligen o designan un nuevo capitán, entiéndase, un nuevo pastor. Pero hay que tener mucho cuidado, no es así de simple, ¿eh? Nomás ya me levanto yo y empiezo a contaminar y empiezo a hacer mi propuesta ahí. Es muy peligroso. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de las murmuraciones y las quejas para el pueblo de Israel? Esa generación toda, toda, ninguno de ellos entraron a Canaán. Ninguno de ellos. En otras palabras, la amargura que les produjo constantes y continuas quejas contra Dios
se vinieron a convertir en el enemigo que bloqueó y que neutralizó el milagro que Dios quería manifestarse con ellos a través de poseer la tierra de Canaán. ¿Se da cuenta cómo la amargura es un enemigo que nos bloquea los milagros que Dios quiere manifestar en nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? Sí. Porque cuando toda la multitud dijo, ya lo leí, lo voy a repetir, no se duerma, escuchen esto. Cuando toda la multitud dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, ¿sabe qué dijo Dios? Oración contestada. Ahí murieron en ese desierto. Nunca vieron la tierra de Canaán. Así que hasta aquí hemos visto la amargura es un virus que contamina. Hemos visto cuáles son los efectos que produce la amargura y hay mucho más que podemos hablar. Así que la pregunta para nosotros para reflexionar es: ¿habrá alguna llaga o amargura en tu alma que puede estar carcomiendo tus sentimientos o tus emociones o tu mente? Yo no sé. Ahora vamos a hacer como un examen. Yo quiero que cierres tus ojos en este momento. Todavía no terminamos. Cierra tus ojos porque vamos a hacer un examen. Y no le pido que cierre sus ojos y que se duerma. Atención. No se vaya a ir en su viaje. ¿Sí? Cierre sus ojos sin dormirse y piense, por favor, piense en 3 personas que le han ofendido, que le han traicionado injustamente y que eso posiblemente ha hecho surgir una raíz de amargura. 3 personas. Piensa en 3. Ahora, yo dije 3, pero si hay una, entonces tú necesitas hacer algo porque hay algo malo ahí en tu corazón. Ahora sí, abra sus ojos. El tercer punto sería: ¿cuál es la cura para la amargura? ¿Cuál es la cura para la amargura? Y en este punto podríamos hablar muchísimo, podríamos decir mucho, pero lo voy a decir con una sola palabra, ¿sí? Aunque hay mucho que hablar acerca de la cura de la amargura. Hay muchos textos de la Biblia que nos pueden llevar a vivir una vida saludable, una vida libre de amargura. ¿Sí? Pero la cura para la amargura, lo digo con una sola palabra. ¿Alguien sabe cuál es esa palabra? Perdón. Perdón. Nada más. No hay otro. Entonces aquí concluimos con el mensaje. Ya vimos ahí que la amargura es un virus que contamina. Ya vimos los efectos que produce la amargura en el corazón de una persona. No solamente un problema físico, ese problema físico, como Job, se puede convertir en un problema del alma. Y la única cura para esa amargura es el perdón. Así que cada uno de nosotros decidimos: o sigues experimentando por un lado los milagros de Dios manifestándose a tu vida con propósitos divinos, o permites que la amargura sea tu enemigo principal que esté obstaculizando los milagros de Dios en tu vida. Cada uno decidimos. Amén. Ahora le voy a pedir que se ponga de pie un momento. Y si Dios ha hablado a tu corazón en esta tarde, pues hay que darle una respuesta a Dios. A Dios no hay que dejarlo solamente así nomás. Si tú consideras que Dios habló a tu corazón a través de este mensaje y hay algo ahí en tu corazón, resentimiento, dolor, algo punzante,
algo que ha perforado tu alma, tus sentimientos, te sientes que cometieron alguna injusticia contigo, porque te traicionaron, porque alguien te desilusionó. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser alguno de tus hijos, puede ser algún hermano de la congregación, puedo ser yo mismo, el pastor o algún otro pastor que te decepcionaron. Hermano, el llamado de Dios para nosotros, de acuerdo a la exhortación del autor de la carta a los Hebreos, es que no brote en tu ser interior alguna raíz de amargura, porque esa raíz de amargura puede dañar a otros. Perdona. Dios es justo y va a obrar con justicia en tu necesidad, en tu dolor. Al final de cuentas, usted termina de leer la historia de Job, y Job fue doblemente bendecido. Dios le devolvió el doble de todo lo que perdió. ¿Por qué? Porque Dios no quería que Job se quedara en la condición de sufrimiento y aflicción que experimentó. Más bien Dios quería tratar con Job, y Dios quiere tratar con nosotros, y a veces usa a las personas, a veces usa a tu esposa, a veces usa a los hijos, a veces usa a los compañeros de trabajo. Dios puede usar a cualquiera para tratar en nuestro corazón. El asunto es cómo vamos a reaccionar, si vamos a perdonar o vamos a guardar una raíz de amargura aquí en nuestro corazón. Si hay algo ahí en tu corazón, de una manera simbólica, yo quisiera pedirte que vinieras aquí al frente. Que vinieras aquí al frente porque miren, yo sería el primero en pasar aquí al frente para que Dios sanara nuestro corazón. Si quieres que Dios sane tu corazón, ven aquí al frente y dile al Señor: Señor, voy a echar de manera simbólica al pie de este altar, voy a echar esta raíz de amargura, este resentimiento, este dolor punzante que me está provocando, esta inconformidad que traigo aquí en mi corazón, y voy a determinar en mi corazón perdonar de una vez y por todas a quien me ha ofendido. Repito, puede ser alguien, inclusive alguien de aquí mismo en la congregación, puede ser tu esposo, yo no sé quién, pero Dios quiere sanar tu corazón en esta tarde. Si hay alguien más, venga, no les dé pena. Así es la vida cristiana. Todos sufrimos de esas cosas, de situaciones en la vida. El punto es que no nos quedemos como estamos. Amén. Vamos a orar. Entrégale tu carga, tu aflicción, tu dolor, tu amargura, tu resentimiento. Entrégala ahí al Señor. Ponla en las manos del Señor y dile: Señor, no quiero más. No quiero más, Señor, aflicción. No quiero más quejas, Señor. Ya bastante me he quejado por causa de esta amargura, este resentimiento que ha estado carcomiendo mis sentimientos, mis emociones, mi mente, mi corazón, mi voluntad. Señor, el día de hoy yo te pido que vengas y pongas bálsamo a mi herida, que pongas aceite, el aceite de tu Espíritu Santo a esta llaga, Señor, que está ahí, este dolor físico que se vino a convertir en un dolor de mi alma, Señor. Perdóname por haber guardado, Señor, este resentimiento en mi corazón, Señor. Pero hoy decido ser libre. Hoy decido obedecer tu palabra, Señor. Este mensaje no es un mensaje más, Señor. Tú has hablado a mi corazón, Señor. Tú me has hablado al corazón, Señor. Y yo reconozco que hay amargura, que hay resentimiento en mi alma. Por lo tanto, hoy con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, determino en mi corazón una cosa. Determino perdonar a aquellos que me han ofendido, perdonar a aquel que me ha ofendido, aún a mis hijos, aún al hermano, aún al pastor, a quien sea, Señor. Porque ese sentimiento de amargura es un sentimiento de la carne, es un sentimiento emocional, y es un sentimiento que no bendice, es un sentimiento que carcome el alma. Por lo tanto, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, todos los que estamos aquí, Señor, ven y extiende tu mano y sana el corazón afligido, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Decidimos en esta tarde, Señor,
ser libres, libres de toda amargura, de todo resentimiento, Señor. ¿Por qué no vienen algunos y ponen sus manos? Vamos a orar por nuestros hermanos. Y a veces ese toque es el toque que trae salud. Vengan algunos, por favor, vengan algunos. Algunas mujeres, ayúdenme a orar por mis hermanas que están aquí. Si tienes por ahí a alguien, pon tu mano ahí, ora por él también. Si está tu esposo, tu esposa, alguien ahí, ora por él. Bendice a tu hermano. Si es cierto, si no traes algún resentimiento, qué bueno, eres bendecido. Ora por la persona que tienes junto a ti. En el nombre de Jesús. Aquí hay una mujer, si alguien me ayuda, por favor, aquí vengan a orar por mi hermana que está aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, cada uno de nuestros hermanos que están aquí, Señor. Sana el corazón, oh Dios. Solamente tú conoces el corazón, Señor. Oh Señor, nuestro corazón es engañoso y es perverso. Solamente tú lo conoces, Señor. Y hay ocasiones en que guardamos cosas ahí en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, sana el corazón, Señor. Sana el corazón herido, Señor. Libera, Señor, el corazón que ha guardado, Señor, amargura o resentimiento, Señor. Que hoy sea el día, Señor, para ella. Que hoy sea el día en el que tú la harás libre completamente, Señor, de todo resentimiento, de toda amargura, Señor. Para que ella pueda ser un testimonio de que tú eres veraz, de que tú eres Dios justo, Señor. Obra tu justicia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. No permitas que cualquier raíz de amargura le estorbe, Señor, en este día de recibir lo que tú tienes para él, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oremos, levanta tu voz y oremos al Señor. Señor, hazme libre. Dile al Señor con tus propias palabras: hazme libre, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces mi dolor, tú conoces mi aflicción, Señor. Tú conoces mi sufrimiento, así como tú conociste el sufrimiento y el dolor de Job, Señor. Tú eres soberano, Señor. Tú eres soberano, Señor. Tú nos perdonas, tú nos limpias, tú nos purificas, Señor. Porque tú deseas, Señor, que sigamos adelante en la carrera de la vida cristiana, Señor, libres de todo obstáculo, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor, extiende tu brazo, Señor, derrama el aceite, el bálsamo, Señor, que trae salud, que trae sanidad al alma, que trae sanidad, Señor, al alma, los sentimientos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, solamente tú puedes hacerlo, Señor, porque tú eres Dios. Tú conoces todas nuestras aflicciones. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, sana el corazón lastimado, ofendido, traicionado, Señor. Sana su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Que ella pueda experimentar en estos momentos, Señor, la salud para su alma, Señor. La salud, para que ella pueda vivir en salud espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios, oh Señor. Oramos, Señor, para que tú traigas salud. Para que tú traigas salud sobre de ella, Señor. Para que tú traigas salud sobre de él, Señor. En el nombre de Jesús. Toma la mano de tu esposa. Ven acá, ven aquí. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo te pido que hagas una obra hermosa, Señor, como la hiciste desde el principio, Señor. Desde el momento en que ellos determinaron en su corazón unir sus corazones en santo matrimonio, Señor. Oh Dios, trae restauración al alma, al corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, solamente tú puedes obrar, solamente tú puedes sanar, Señor. Queremos continuar siendo los benefactores de tus bendiciones, Señor. Y que no nos estorbe ninguna raíz de amargura, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces el corazón afligido, Dios. Llénala de ti, Señor. Llénala de ti, Señor.
que venga la salud para su alma, Señor, y hazla libre, libre completamente, Señor. Haznos libres en este día, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor, dile con tus propias palabras: hoy soy libre, Señor. Hoy tú has sanado mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy le damos la espalda a la amargura, al pecado, a cualquier sentimiento que no te agrada. Hoy, Señor, hoy en este día, Señor, determinamos en nuestro corazón, determinamos caminar en salud espiritual, Señor. Buscaremos las sanas palabras que están alineadas en tu palabra, Señor, para vivir una vida cristiana saludable, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, alzando nuestras manos a ti, Señor. Dependemos de ti, nuestra vida depende de ti, Señor. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. Sigue obrando, Señor, en cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Los que estamos aquí en este lugar, los que nos están escuchando, sana el corazón afligido, Señor, en el nombre de Jesús, para que en todo tú seas completamente exaltado y glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra y todo el honor, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia decimos amén, amén y amén. Dale el aplauso que alaba y que exalta el nombre del Señor, para la honra y la gracia de tu nombre, Señor, para la alabanza y la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, gracias por hacernos libres, Señor, en esta tarde. Amén, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vayámonos libres, vayámonos sanos y saludables en nuestra alma, ¿de acuerdo? Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde, puntuales, o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.